Me da mucho gusto saludarlos este martes 21 de septiembre para hablar de un tema importantísimo. Por eso estamos haciendo la excepción de este martes contigo, en el que vamos a platicar sobre el Alzheimer. Como ustedes saben, hoy es el día en que se tiene una conciencia especial sobre esta enfermedad y para eso vamos a hablar con dos personas que están muy ligadas a este tema. Vamos a tener, como siempre, como cada año, a Regina Altena. Bienvenida, Regina, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias, Concha. Un saludo a toda la audiencia. Y también está con nosotros Yolanda Burgos, que ya la conocen ustedes, que ha estado muchas veces en el programa, en el 50, que también es maestra de nuestros cursos. Y pues, bienvenida, Yolanda. Muchas gracias, un honor estar compartiendo pantalla con ustedes. Pues qué bueno que estamos aquí las tres. A ver, Regina, me gustaría, ya sé que lo has dado en todas las veces que hemos participado, pero un panorama de la actualidad del Alzheimer ahora, 2021, ¿qué es lo que nos tienes que decir? Sí, las demencias, siendo la enfermedad de Alzheimer la forma más frecuente de demencia, son un problema de salud pública hoy día, porque hay más personas con demencia que con VIH y cáncer de mama juntas. Entonces, hoy día estamos hablando de 1.5 millones de personas en el país afectadas. De ellas, 165,000 viven en la Ciudad de México. Ese es un dato interesante, Concha y Yolanda, porque pues de repente con la pandemia tenemos un aumento del 60%. Y esto por las cifras que ya tenemos acceso exacto a ellas. Porque, bueno, siempre habíamos estado, bueno, siempre, hace como 3 años, incluso el gobierno de la Ciudad de México reconoció a 108,000 personas en la Ciudad de México, sobre un total de alrededor de 1.2 millones de personas mayores en la ciudad. Ahora con el censo ya tenemos, con el censo de la vacunación, ya tenemos los datos muy precisos y ya sabemos que hay 1.650.000 personas mayores en la Ciudad de México. Es un 18% de la sociedad que vive en esta ciudad, imagínense. Y de ese 18%, al menos el 10% tiene algún tipo de demencia. Y eso es simplemente por cuestiones de incidencia, porque el Alzheimer esporádico empieza entre los 60 y 70 años con una prevalencia como del 7%, pero arriba de 85 ya es un 40%, arriba de 100 años es un 60%, ¿no? Entonces, si hacemos un promedio matemático muy bajo de tan solo 10%, pues llegamos a estas cifras. Esto quiere decir que hoy día, hoy 21 de septiembre, que es la 27ª edición del Día Mundial del Alzheimer, que fue una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud y de ADI, Alzheimer's Disease International, que es la confederación de todas las organizaciones de Alzheimer en el mundo, con sede en Londres, hacen esta iniciativa el 21 de septiembre de 1994. Y si recuerdan, Concha recuerda, a lo mejor hace 7 años estuvimos en el Zócalo, un 21 de septiembre, justamente para conmemorar el 20º aniversario de esta fecha tan importante. Y es tan importante porque ya empezamos no solamente de hablar del Día Mundial, sino del Mes Mundial de crear conciencia. Porque, ¿qué sucede? Sucede con el Alzheimer y todas las demás formas de demencia. Seguida del Alzheimer, pues son la demencia vascular mixta, frontotemporal, corpus de Lewy, enfermedad de Pick, una forma de la parte posterior del Parkinson, la enfermedad de las vacas locas. Hay como más de 40 formas distintas de demencia y la única que no hay, y eso siempre está en la cabeza de todos, es la mal llamada demencia senil, ¿no? Entonces tenemos, ¿con qué nos enfrentamos en sociedad? Que no queremos hablar del tema, porque no queremos ver en espejo de lo que va a suceder cuando llegamos a esta última etapa de la vida. Y esto también ha sido históricamente, porque siempre me dicen, ¿y por qué no hablábamos antes de las demencias? ¿No? ¿Por qué ahorita? Pues muy simple. Tan solo hace 50 años
La esperanza de vida en México era de 59,9 años en 1970. Entonces la gente no llegaba a la edad para poder presentar o desarrollar una demencia, ¿no? Por eso no se hablaba. Ahora, pues hay mucha gente, como decía, a nivel nacional, habemos más de 15,4 millones de personas Mayores. mayores de 60 años. Sí. Aquí la única que no califica es Yolanda. Ya merito. Pero somos 2/3 partes, Concha. Claro, claro. Entonces ya somos mayoría, Regina. Exacto, exacto. Oye, pues me da mucho gusto recibirlas a las dos, les agradezco su tiempo y me gustaría, Yolanda Burgos es escritora y además se ha dedicado durante muchos años a formar cuidadores. Y pues también eres gerontóloga y eres psicóloga y está totalmente clavada en el tema del envejecimiento. Y pues me gustaría, Yolanda, tiene un libro que se llama Lo ganado y lo perdido con la vejez, que la verdad se los recomiendo muchísimo. No sé si ya salió si ya está ahorita en todos lados otra vez, la segunda edición, ¿verdad? Espero que sí. Bueno, entonces, bueno, tú desde tu óptica, Yolanda, desde la óptica de los cuidadores, ¿qué es lo que has aprendido y qué es lo que quieres darle de mensaje a las personas que nos están escuchando? Pues mira, dentro de los conglomerados de cuidadores, claro, hay madres cuidadoras de niños con dependencia, hay personas cuidadoras de personas mayores y así nos podemos ir. Pero creo que el grupo de personas cuidadoras, sobre todo de la enfermedad de Alzheimer, es un grupo muy especial porque hay a pesar de lo que creemos que, bueno, no creemos que es una realidad, que el 83% más o menos de las personas que cuidan somos mujeres, en el grupo de Alzheimer esto no se cumple porque hay muchos cuidadores hombres de sus parejas porque el Alzheimer tiene cierta prevalencia en mujeres. Entonces, este grupo es como olvidado en el sentido de que siempre hablamos de las mujeres cuidadoras, ya que hay muchos hombres cuidadores, cuya dinámica es muy especial, ¿no? Sobre todo porque si estamos pensando en hombres cuidadores que quizás en este momento tienen alrededor de 80 años, esos hombres fueron criados en una sociedad donde no era común verlos a ellos cuidando. Entonces, el esfuerzo que hacen es verdaderamente loable, igual que las mujeres que cuidan, pero es un grupo, al igual que los que cuidan VIH-Sida, que hay una gran cantidad de hombres haciendo estas labores. ¿Qué es lo que he aprendido en el trabajo con personas que cuidan diferentes padecimientos, pero sobre todo el Alzheimer? Para empezar, la gran cantidad de mitos que hay alrededor del Alzheimer, ¿no? Como que el Alzheimer es la única demencia que existe. Que cuando alguien tiene un olvido es que está empezando con un proceso demencial, que no se diagnostica a tiempo, sino que lo dan por sentado. Ay, como mi papá ya es grande, esto de la demencia senil, que coincido totalmente, no hay demencia senil. Siempre la demencia tiene un origen orgánico, ¿no? Entonces, no el que ser viejo conlleva. ¿Y qué pasa? Que el diagnóstico de la demencia, de cualquier tipo de demencia, se retrasa. Y algo que es primordial, y es algo por lo que se está pugnando, es que haya un diagnóstico temprano. Ahora, el diagnóstico del Alzheimer tiene la peculiaridad de que es un diagnóstico diferencial, porque no hay forma de, con un examen de sangre, o sea, es biopsia de cerebro, punto. Entonces, pues no hay forma de hacerlo. Como, si me equivoco, Regina, que tú eres la experta, me A ver, corriges. a ver. ¿Es biopsia de cerebro? Porque es como muy confuso esa parte. A No, ver, por favor, Regina. gracias, Yolanda. Pero sí es así. Todavía hoy día el diagnóstico definitivo es post-mortem, porque en efecto, en 1906, cuando ahí sí mi paisano, el doctor Alois Alzheimer,
descubre esta enfermedad por vez primera en la señora Auguste Deter, de tan solo 51 años, en el sur de Frankfurt. Después del fallecimiento de esta señora, él hace la extracción del cerebro, hace los cortes histológicos e identifica lo que después conocemos como enfermedad de Alzheimer, que es la acumulación típica de dos proteínas de más en el cerebro, que es la proteína tau y la proteína beta-amiloide. ¿Qué hacen estas dos sustancias? Se acumulan y, háganse cuenta coloquialmente, matan a las células neuronales de adentro de afuera. Un cerebro normal pesa 1.400 gramos. En el caso de Alzheimer llega a encogerse y llega a perder masa cerebral hasta en un 30% y llega a pesar tan solo 800 gramos. Con esta pérdida de masa cerebral, por ende, hay una pérdida paulatina e irreversible de pérdida de funciones cognitivas. Y en efecto, el cerebro tarda como 20 años en desarrollar esta enfermedad y no tenemos forma de saberlo antes, porque no hay los llamados biomarcadores. No puedo ir hoy yo al médico y decir, sáqueme sangre, quiero saber si traigo una demencia en evolución, ¿no? Entonces, sí hay formas también con imagen y estudios de poder saberlo, porque son muy caros, hay que hacer un PET y ahí se puede ver la acumulación típica de las proteínas. Las imágenes también nos pueden dar como este encogimiento del cerebro, pero definitivo, post-mortem. O sea, tú, Yolanda, te referías a una biopsia ya. Sí, post-mortem. Sí, no hay forma. Entonces, lo que sucede es que al no tener un diagnóstico certero, porque además esto es algo, como se normaliza que las personas con la edad pierden la memoria, no las llevan al médico. O no vas, Sí, porque no es de que te lleven. bueno, O sea, sí que o es no esta vas. parte bien importante que quiero que Es, quede así claro. sí. Hay que ir En- nosotros. Hay que ir cuando, sí, y el médico adecuado, el primero puede ser el geriatra, pero es un neurólogo. No es el amigo de la familia que es gastro, ese gastro te puede derivar, pero lo ideal es saber de qué tipo de demencia se habla, porque cada tipo de demencia tiene una evolución diferente y en base a eso se puede apoyar. Entonces, estos mitos y esta estigmatización que se ha hecho de las enfermedades mentales, desde las de los niños hasta la de las personas mayores, nos impide actuar a tiempo. Y esto no quiere decir que haya cura, habilidad que se pierde ya no se recupera, pero sí se puede estimular. Hay un tipo de terapias no farmacológicas que los mismos cuidadores pueden poner con sus familiares o sus pacientes, a trabajar con ellas las distintas áreas del cerebro y no nada más, o sea, cuidar no es nada más sentarse, acompañar a una persona. Un cuidador bien preparado, un cuidador comprometido, lo que hace es sacar el potencial que tu paciente tiene, el mayor potencial. Y la estimulación cognitiva y sensorial, porque eso es bien importante, los sentidos, todos los 7 que tenemos, ¿no? La propiocepción, la interocepción, todo. Si nosotros lo estimulamos, lo que provocamos es que nuestro cerebro también se estimule, ¿no? Entonces es como algo completo que realmente los cuidadores deberían de saber para prevenir, para que enlentecer la evolución de las enfermedades, ¿no? Sobre todo este tipo de enfermedades. Me gustaría, antes de que habláramos de las terapias, porque hay mucho que hablar, que hablásemos todavía un poquito de los síntomas, porque es muy cierto. Y tiene que ver mucho con el desconocimiento y la desinformación que hay en las familias y en la sociedad. Y así, ¿no? Ya es grande, entonces ya es normal de que se le olviden las cosas. Únicamente asocian la pérdida de memoria con el Alzheimer, cuando la pérdida de memoria no necesariamente es el primer síntoma. Puede ser de que empiece con problemas de lenguaje,
pásame aquella cosa porque ya no sé qué se llama azúcar. También la desorientación en tiempo, espacio y persona. Las personas con demencia no saben en qué día estamos, dónde estamos y sobre todo en la etapa ya más avanzada, quiénes son. Entonces puede ser que la señora que se levanta en la mañana y dice, ¿y quién es esta fulanita que me está hablando? Cuando ya no puede y ya no es capaz de ligar la imagen en el espejo con su propia imagen. Entonces, estos son primeras, y en la parte de la memoria también es muy importante diferenciar que los impactos son en la memoria de corto plazo, más no en la memoria de largo plazo. Entonces, ¿qué sucede? Vienen los nietos y abuelito, cuéntanos. Y sí cuenta, e incluso declama un poema de la secundaria, ¿no? Entonces, ¿qué dice la familia? Oh, está muy bien el abuelo. Pero ya preguntó 5 veces si ya comimos, y si le preguntan lo que desayunó, no sabe contestar, ¿no? Okay. A mí, o sea, creo que nos queda muy claro todas esas cosas. Yo este programa lo quiero llevar mucho hacia las personas que están cuidando, porque es, o sea, quiero llevarlo a 2 preguntas y estos son para las dos preguntas. A mí que tengo 63 años, yo casi 64 en marzo, pero ya me estaba echando años de más. O sea, personas que de repente te dan el diagnóstico. Cuando te dan el diagnóstico y todavía estás en tus 4, no en tus 5 a lo mejor, todavía estás en 4 de 5, Regina, en el momento, en el Centro Mexicano de Alzheimer, o sea, te llega la gente. ¿Qué hace una persona? O sea, ¿qué hace Yolanda? ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo si de repente te dan ese diagnóstico? ¿Qué es lo que tienes que planear de tu vida? Esa es una pregunta muy importante. Bueno, primero está el impacto y el shock del diagnóstico en el momento, ¿no? Y pues los cuidadores se colapsan y allí Yolanda seguramente tiene la misma experiencia, pero justamente en parte por el desconocimiento, porque empiezan de enfrentarse con algo que no saben manejar, ¿no? Entonces llegan colapsados y nos dicen, ya le dije 20 veces a mamá que haga tal y cual cosa y no me hace caso y se molesta y lo hace adrede y es contra mí. No, aunque se lo vayas a decir otras 20 veces, no te va a poder hacer caso, porque otro síntoma es justamente la falta de juicio y de razonamiento lógico. Entonces, en la medida que nosotros siempre decimos, primero conocer, después comprender y después aceptar. En este proceso como cuidador, los acompañamos, ¿no? Los acompañamos para que vayan primero a conocer la enfermedad, después a comprenderla y después a aceptarla. Es muy complicado porque además es una enfermedad de muy larga evolución. No estamos hablando de una enfermedad aguda de un par de meses. Estamos hablando de años, 5, 10, 15, 20, hasta 25 años. Hemos tenido casos hasta de 25 años, que incluso no fallecieron del Alzheimer, ¿no? Porque el Alzheimer y las demencias bien cuidadas en la primera etapa, en segunda, tercera etapa, no llevan a la muerte. Ya sería hasta el final. Las 3 etapas es 1, 2, 3, leve, moderado, grave. Invariablemente va a venir la última etapa, que es la postración. Cuando esta persona ya no se puede valer por sí misma, cuando ya no habla, no camina, no tiene control de esfínteres, etc. Pero para los cuidadores, yo siempre les digo, miren, estos 20 años, ¿cómo los quieren vivir? ¿Con el paciente 17 años en cama o con el paciente 3 años en cama? ¿Y qué tengo que hacer para eso? Tengo que hacer justamente una estimulación temprana, porque en efecto las funciones cognitivas perdidas no se recuperan. Lo que podemos hacer es todavía trabajar y estimular las funciones residuales. Y entre más temprano, por eso quisiésemos todos de que nos llegasen a la primera etapa. No tenemos, yo llevo 10 años trabajando Alzheimer, no llevamos ninguna persona en la primera etapa. Llegan a mitad o a finales de la segunda etapa.
Qué cuando barbaridad. ya es muy tarde. Y pues muchas de estas personas hoy día, quienes nos escuchan, están aislados, están aisladas, están encerradas, están sin atención, a la cual además ahí es un tema de derecho. Luego hay que planear, pues no nada más la función del cuidador como tal, con los conocimientos, con las etapas, sino también toda esta parte legal. ¿Qué va a pasar con esta persona si tiene bienes? Hay que hacer un juicio de interdicción, cuándo se hace, hasta dónde deben y tendrían que preservarse sus funciones. Porque nosotros siempre trabajamos con las funciones aún preservadas para que esto se mantenga más tiempo, más funcional posible. Pero los cuidadores muchas veces no lo hacen así, porque es mucho más fácil de que pues yo lo hago en vez de que él lo haga o ella lo haga, ¿no? Yolanda, ¿cómo vas tú en la formación de cuidadores ante este tipo de cosas que está diciendo Regina? Situaciones. Bueno, en la formación que tenemos, tú sabes que hacemos como un gran hincapié primero en la filosofía y en la ética del cuidado, que implica el respeto a la dignidad y a la autonomía de la persona, ¿no? Siendo esta persona capaz o incapaz, porque una persona ya diagnosticada con un Alzheimer ya se considera una persona incapaz y es por eso que hay este juicio de interdicción. Pero los cuidadores, yo aquí en la consulta es que es multifactorial, ¿no? Cuando les dan este diagnóstico, lo primero en esta parte de negación, y ahí empezamos como, por eso digo que es multifactorial, un proceso de duelo, un proceso de intervención en crisis, porque es una intervención en crisis cuando te dicen, ay, tu mamá o tu papá tiene esta O tu enfermedad, esposo. o tu esposo, O tu esposa. y hay veces que tu hermana, porque hay casos documentados de mujeres de 30 y tantos años, ¿no? Son una familia que es así como muy interesante ver esta evolución. Pero bueno, entonces a las familias lo que pasa, hay que hacer la intervención en crisis, disminuir los grados de ansiedad y empezar lo que llamamos psicoeducación, ¿no? ¿Qué es el Alzheimer? Sí es Alzheimer, primero, o sea, el diagnóstico que tienes es este, y empezar a brindarles como la información para que en base a eso, sentados en una mesa, se haga una estrategia, porque en este momento la red de apoyo que tengan los cuidadores es fundamental. Que normalmente cuando llegue el diagnóstico, si es tu esposo, por ejemplo, los hijos se bajan un escalón, ¿no? O sea, te toca a ti y los hijos se bajan un escalón, o tu esposa. Entonces, lo importante es cómo hacer, reconstruir la red de apoyo social en función de lo que va a venir. ¿Cómo va a ser la evolución? ¿Qué medidas de prevención tienen que tomar? ¿Cómo organizar tiempos, actividades, que entren en instituciones que son casas de día, que les ayudan a toda esta parte de estimulación cognitiva, pero también que ellos pueden aprender? Y algo que para mí es fundamental, porque eso me pasa con las demencias y con muchos padecimientos, sobre todo en niños, que los cuidadores cuando son familiares pierden el vínculo de cónyuge, de hijo o de madre para convertirse en cuidador. Y entonces todo el día en esta ya se tomó, lo voy a estimular, hay que darle la medicina, hay que llevarlo al doctor. ¿Y en qué momento eres su esposa otra vez? ¿Y en qué momento eres su esposo o eres su hijo? Entonces, que tomen conciencia que la enfermedad no puede abarcar a toda la familia y enfermarla, es muy importante. Que se preserven los vínculos de esposa y entonces poderte o de esposo, porque te digo que hay muchos hombres, poderse sentar y tomados de la mano, ver la televisión y no estar todo el tiempo siendo cuidador. A mí eso me parece fundamental. Y la información cierta de cómo va a evolucionar, qué pueden esperar. Porque esto que decía Regina, que se pierde la idea de que es una enfermedad
que lo que hacen no es personal, no es una cuestión de voluntad y de razonamiento, eso lo están perdiendo. Esta comprensión para llegar a la aceptación es fundamental. Y bueno, el proceso de duelo, que esa persona que está ahí está dejando de ser lo que era hasta antes de la enfermedad. ¿Qué dice usted? Sí, es así. De hecho, por eso en Centro Mexicano Alzheimer éramos un centro de día antes de la pandemia, porque ahorita hay que hablar antes y después de la pandemia. Y todavía lo que nos viene, si van a haber secuelas en términos de afectaciones cognitivas, que todavía no sabemos. Pero justamente desde hace ya año y medio estamos trabajando en línea y allí también desafiamos a otro mito de que las personas mayores no podemos con la tecnología, ¿verdad, Concha? Claro. Y tenemos en línea personas entre 60 y 94 años. Imagínate. Y es una maravilla. Y es una maravilla porque justamente hablando de cuidadores, es lo que ha estado sucediendo. Antes, ¿qué pasaba? La razón de ser de los centros de día es vital. Nada más somos 3 especializados en la Ciudad de México para 165,000. Ya se imagina cuántos estaríamos atendiendo. Pero justamente antes era la función como del respiro, ¿no? De poder tomar un poquito de energía y aire para seguir cuidando, porque llevaban en la mañana al enfermo al centro. Allí nosotros hacíamos la estimulación de las terapias no farmacológicas y en la tarde venían por ellos, ¿no? Pero nunca supieron lo que estábamos haciendo nosotros durante el día con ellos. Hoy, estando todos en casa, ya es distinto, porque ya aprendieron a la mano y a la par con nosotros durante ya año y medio cómo tratar a esta persona. Y pues siempre es interesante porque cuando tenemos una nueva persona ya choca con los demás y ya sabemos cómo hay que hacer el entrenamiento. Y son testimonios así que una hija cuidadora de repente dice, yo no sabía que mi mamá todavía podía hacer estas cosas. O hay una señora de 89 años que de repente le dice a su hija, oye, ya me tienes que comprar mi computadora porque la necesito para mis clases, ¿no? Entonces son experiencias muy bonitas también de convivio intergeneracional. ¿Por qué? Porque sobre todo los nietos y abuelos, y por eso siempre hay que hablar con toda la familia, para que también los nietos entiendan lo que está pasando, pues tenían lenguajes distintos. Con la pandemia, pues los niños se conectaban en la mañana y nosotros adaptamos nuestra forma de trabajar e hicimos un turno en la tarde. De tal suerte que sí trabajamos de 9 a 1 y en la tarde de 3 a 7. Pero en la tarde eran los nietos que conectaban a sus abuelos y hacían los ejercicios con ellos. Y de repente tenían un lenguaje en común de, pues ponme el audio, no te escucho. Claro, claro. Claro, claro, claro. Entonces, todas estas cosas. Oye, sí, no, que eso, que trabajar has hecho, mis respetos. A ver, Yolanda, a mí me gustaría desde el nivel, o sea, tú eres psicóloga, entonces, ¿cómo le recomiendas a los cuidadores que tengan un apoyo psicológico? Yo estoy convencida de que hay que buscar eso, pero seriosísimamente, o sea, de las personas que yo he visto sufrir muy de cerca, cómo de repente cuando no tienen ese apoyo, pues, o sea, se vienen abajo. O sea, háblanos de ese apoyo psicológico, en qué consiste y por qué es tan importante. Claro. Mira, este apoyo psicológico, a ver, así como Regina dice que le llegan a la casa personas ya en un segundo estadio, ya tardío, por esta negación, es que no es fácil. O sea, las enfermedades mentales parece que son volitivas, ¿no? Lo hace a propósito, lo hace por fastidiarme, ¿no? Entonces hay una negación. A mí me han tocado casos que se han tardado hasta 2 años los hijos en aceptar que lo que esa persona tenía era un proceso demencial. Entonces, claro, cuando llegan,
llegan furiosos con esa persona porque se han acumulado muchos años de resentimiento de que me hablaba mal a mí. No, era la enfermedad la que hablaba. Entonces llegan furiosos, normalmente llegan a pedir ayuda para el paciente, no para ellos mismos. Llegan ya muy tronados, el desgaste del cuidador, o sea, casi todos los cuidadores presentan desgaste, pero quienes cuidan enfermedades mentales los hacen polvo, porque cuando tú tienes que cargar, bañar, es algo como muy puntual, es físico, pero cuando es mental, cuando no sabes qué va a pasar. Entonces, yo como lo trabajo es primero, ya tienes el diagnóstico, pregúntale al médico, trátate cuál va a ser la evolución para que no haya tanta incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Después, fortalecer la red social de apoyo. No puedes estar solo. Si eres hijo único o cónyuge único, bueno, hay instituciones como la de Regina que te pueden echar la mano. Hay formas de buscar ayuda. Eso sería lo segundo. Lo tercero, cuando me llegan así en esta negación, hombre, les aplico la escala Zarit, que es el desgaste del cuidador. Entonces, cuando ellos la Eso? ¿Qué es contestan, eso? Ah, es una escala, se llama Zarit con Z, en donde te mide el desgaste que tienes como cuidador de un familiar. Es bastante general, la puede tener todo el mundo, pero es curioso que cuando ellos ven sus resultados y les dices, tienes un desgaste severo, se sorprenden, ¿no? Porque es parte del vínculo el ser cuidador. Y entonces se invisibilizan como una población vulnerable de desgastarse, tronarse, y entonces vienen muchas consecuencias del desgaste. Eso me funciona muy bien, porque una vez que tú ves la realidad en papel, dices, auxilio, socorro, necesito ayuda. Y entonces ya es cuando empezamos el proceso terapéutico, que normalmente en mi caso es una reconstrucción cognitiva, porque todos generamos una serie de creencias y esquemas y sobre esos actuamos. Pero si las creencias que generamos con respecto a una enfermedad parten de una base falsa, ¿no? Como todos estos mitos, pues entonces el trato y el problema se hace más grande. Psicoeducación, ¿cuál es la enfermedad? ¿A qué te estás enfrentando? ¿Cómo lo vas a hacer? El corroborar o cambiar este tipo de creencias reales en cuanto a lo que es la enfermedad, pero además porque también nos encontramos estas creencias de que yo tengo que ser la superheroína o el superhéroe. El Y entonces que complejo, nadie me ayuda. el complejo de Dios. Sí, claro, que nadie me ayude porque solo yo lo sé hacer muy bien. Eso es una creencia que a lo único que te va a llevar es a que te truenes. Y muchas veces los cuidadores se mueren antes que los pacientes. Así es. Entonces, el tomar esta conciencia es fundamental. Y de ahí nos vamos a cosas como muy prácticas conductuales, como el autocuidado, ¿no? Del cuidador. Es como cuando uno va en avión, sí, lo de la cuando te máscara. dan, sí, ponte la mascarilla tú, pero cuando uno está cuidando sobre todo demencias, dices, qué egoísta, yo tengo que darlo todo. No, o tomas aire tú o se ahogan los dos. Entonces, y la parte es la otra área de tanatología, de asumir que esa persona te ama y la amas igual, pero está sufriendo un cambio, ¿no? Aceptarla y esto Es es muy lo mismo. compleja esta parte de Yolanda Concha porque nos hemos enfrentado con historias dramáticas, ¿no? De abuso, por ejemplo, anterior. Y de repente, ¿y cómo voy a cuidar a esta persona que abusó de mí cuando era yo joven? O hay muchas en este conjunto de relaciones que de repente le dan la importancia y un rol distinto. O además, por asignación, pues tú tienes que hacerlo porque tú eres, los demás hermanos fácilmente dicen, pues tú, te toca a ti, porque pues tú no te has casado y tú vives ahí con mis papás, entonces a ti te toca. Y también historias dramáticas, ¿no? Una mujer
ponte de 40, que le toca cuidar a su mamá de 60, y pues ahí lo asumo con esta dirección y el supuesto apoyo de los hermanos. Y son 20 años, la mujer, la mamá se muere, la mujer ya no hizo vida, la pareja se fue, el trabajo ya tampoco. De repente tiene 60 años y los hermanos dicen, bueno, ya se murió mamá, tú estuviste 20 años allí viviendo en la casa, pues ya paga renta o vendemos la casa, ¿no? No, sí, sí, sí. Entonces, la parte económica también. El conjunto, y este señor, y es un caso real, ¿eh? Pues llegó a intentos de suicidio porque además durante 20 años su razón de ser, su vida era el cuidado, ¿no? Claro. Entonces, si no tengo esas estrategias, si no tengo la red de apoyo, si no tengo la red social y asumo eso, pues, y si no me estoy preparando en este camino lo que me espera, pues llega estas situaciones tan dramáticas, ¿no? Pero fíjate qué fuerte, porque yo el mensaje que quisiera, así que quedara, si hay un mensaje que quisiera que quedara claro en esta plática es pide ayuda. O sea, verdaderamente no puedes sola, no puedes solo, tienes que ponerte las pilas y ver cómo vas con Regina, cómo vas con Yolanda, cómo se hace una terapia familiar. Yolanda es como referee, ¿verdad? Le encanta andar arreglando familias que están así peleándose todos para ver a quién no le toca cuidar a su mamá o a su papá, o a quién no le toca. Y esas divisiones de tareas, esas cosas, porque también, haz de cuenta, está la parte de los hijos, ¿no? O sea, como de repente las mamás que dicen, no, yo no le puedo dar esta responsabilidad de mis hijos, aunque tengan 35 años. ¿A quién me consigo que me lo cuide tantas horas? O sea, yo sí creo que un acompañamiento de un profesional en la toma diaria de decisiones te puede cambiar tu proceso y que no necesariamente es algo inalcanzable económicamente. No, no, no. Mira, te voy a decir algo que yo hablo mucho con mis pacientes, es, a ver, si tú para irte de vacaciones lo planeas, ¿no? Y te sientas y dices, voy a hacer, si cuando elegiste carrera y ibas a salir, planeaste más o menos dónde ibas a trabajar. Oye, ¿no vas a planear el resto de tu vida? ¿Por qué no se puede uno sentar a hacer una planeación? Y es verdad, les puedo poner rápidamente un ejemplo que es común. Por ejemplo, el papá o la mamá se pone enfermo, ay, nos vemos en el hospital, llegan al hospital y ahí llegan todos los hijos. Y entonces hay que quedarse en la noche. Y siempre hay alguien que dice, yo me quedo. Y esa persona le dice a los demás, tú vete porque tienes hijos chiquitos, tú porque estás muy cansado, yo me quedo hoy. Ay, ya empezaron a ponerse los roles, ¿no? Fin de semana, esa misma persona vuelve a decir lo mismo. No, no se preocupe, ya cuando salga del hospital nos ponemos de acuerdo. Ahí ya se establecieron los roles y es muy difícil. Hasta que no viene otra crisis, no se vuelve a reacomodar la familia. Entonces, si esto se puede hacer con conciencia, bueno, ya me dieron este diagnóstico, ya se lo dieron a mis hermanos. Vamos a sentarnos a ver, tú puedes poner tiempo, tu dinero, tú los fines de semana, tu apoyo. Una cuidadora que me la llevaban al diplomado, muy monos, los hermanos se lo pagaban y la llevaban, y entonces todos iban a comer el fin de semana y chulísimos le compraban faldas y blusas, y ya que está, los pobres creían que yo la iba a instruir en la técnica, pero lo que hacemos en el diplomado es despertar conciencias, ¿no? Y entonces ella en una crisis me dice, ¿tú sabes lo que a mí me gustaría irme a comprar? Mi falda, mi blusa, y que no me la regalaran, porque hasta eso me dan para que yo lo use. Que no vayan a comer a casa de mi mamá o que vayan y que yo me pueda ir a un restaurante. Eso es lo que pasa, el abuso del cuidador primario, cuando no hay esta conciencia de que tenemos que hacer una planeación en la mesa. Y todos ponen como la pirinola, ¿no? Todos ponen. Además, ahí hay un factor también que siempre hay que considerar en las familias, porque por las mismas características de los síntomas, ¿no? Porque nosotros también tenemos allí familias que de repente,
esta semana le toca a mi mamá en mi casa, la próxima semana contigo y la próxima semana con no sé quién. Y hay una desorientación y una desubicación constante, ¿no? Entonces, ya eso también se va a ir trabajando, se va a ir explicando, porque justamente en este mismo sentido hay un equipo multidisciplinario entre psicología, agricultura, enfermería, terapia física, nutrición, porque sí son todos estos factores. Y ya, pues, que mamá quede en casa y que los hijos vayan a la casa, pero no que mamá vaya del norte al sur y depende con quién esté, cómo va a participar. Ahora tenemos un caso así, tres hijas y cada uno, y sabemos que si está con fulanita, pues no va a responder. Porque con fulanita además trae un pleito y además hay mucha bulla y todos estos factores externos que no ayudan a la estimulación influyen. Y ahí sí ya hay que hacer otra vez más asesoría de toda la familia y explicarles que eso es parte de la misma enfermedad, entonces que se tienen que organizar de una manera distinta. Yo creo que nosotros, o sea, conforme tenemos este envejecimiento que es la nueva longevidad y los años, estos que nos dicen que vamos a vivir, creo que sí tenemos que hacer una planeación estratégica, muchas pláticas. Hay personas, haz de cuenta, la palabra familia a mí de repente me pone muy nerviosa porque hay personas que no tienen familia o que tienen a los hijos completamente lejos y entonces no hay esos apoyos, ¿no? Entonces son muchos temas que se deberían de tratar porque yo creo que si tú empiezas a darte cuenta que tienes esto o poder tomar tus decisiones de qué va a pasar con tu patrimonio, en qué momento quieres que te institucionalicen, dónde quieres que te institucionalicen, o sea, ese tipo de decisiones también, yo no sé si se puedan enseñar o explorar y empezar a tenerlas en cuenta porque nosotros al final, a mí no puedo, a mí me cuesta mucho trabajo hablar de las personas mayores porque soy una persona mayor. Entonces, como que ya hacernos a la idea de que los viejitos no son los otros, así como se dice siempre, y tomar esa conciencia en nuestra edad, en nuestro momento, y no sé con quién se pueda hablar, si te dan el diagnóstico, si vas a ver a un abogado, si vas a ver o sea, ¿cómo estructuras eso? ¿Hay manera? Es complicada, pero además pues tiene que resolverse y ahí nos falta mucho el diálogo con la sociedad, porque esta cifra del 1.5 millones es la punta del iceberg, porque el proceso de envejecimiento y de cambio demográfico apenas empieza. En menos de 30 años van a ser 4 millones, ¿no? No va a haber recursos públicos suficientes como para poder cuidar a 4 millones de personas y sobre 10, 15 años, imagínense. Entonces lo que hay que hacer es justamente prepararnos en esta parte, preparar y profesionalizar a los cuidadores, reconocerlos, remunerarlos. Estos son los temas que tenemos que platicar. En otras sociedades, el envejecimiento, como en la mía natal, pues ya lleva muchos años. Entonces, sí hay infraestructura, sí hay seguros, sí hay remuneración de los cuidadores. Tiene que haber una profesionalización de estos cuidadores. O sea, sí tenemos tarea. Tiene que haber más centros de día, tiene que haber más infraestructura, tiene que haber más geriatras, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el etcétera es largo. ¿Sí? Y vamos atrás, sobre todo que vamos atrás. A ver, Yolanda, estás en la profesionalización de los cuidadores, o sea, como que ya somos aquí tres, yo que ando hablando y trayendo a las personas para que todos oigan y cuando menos de que lo oyeron, le den una pensada, ¿no? Y ustedes que son las que están expertas en la cancha. A ver, para cerrar, Yolanda, ¿qué mensaje quieres dejar aquí? Bueno, yo quisiera decir que el envejecimiento se prepara varias generaciones antes. Y algo que es muy importante, de lo que no se habla no existe. Entonces, si nosotros no empezamos a hablar con los jóvenes desde la universidad, ¿qué es el envejecimiento? Pero no desde el punto de vista negativo y de pérdida, no, no, no. ¿Qué es el gray market? ¿No? Que vean el potencial que se tiene a partir de los 50 como un mercado importante en muchas áreas.
pero también desmitificar las enfermedades mentales desde la universidad, ¿no? Y enfermedades mentales desde niños, que parece que no hay, pero sí hay, hasta enfermedades mentales como el Alzheimer. Hay que ponerlo en las mesas de conversación, en las mesas de los domingos, que los jóvenes hablen de eso, para que exista. Porque si no hablamos de ello y si nos esperamos hasta ser mayores para empezar a sacar el tema, ya nada más es paliativo. Y tenemos que empezar esta conciencia de cómo queremos que sea el envejecimiento desde los jóvenes, con propuestas desde los jóvenes ante un mercado que abarca mucho más que la enfermedad, pero la enfermedad es una realidad. Esa sería como informarnos, desmitificar, prevenir desde muchas generaciones antes y quitar los mitos mal habidos de las enfermedades mentales porque nos inutilizan mucho. Y como cuidador, pregunta, prepárate y cuídate. Muy bien, Yolanda, muchas gracias. A ver, Regina, ¿con qué cerramos? Pues el lema este año del mes del Alzheimer es conocer las demencias, conocer el Alzheimer. Entonces, y el año pasado fue Hablemos de demencia. Entonces, estos dos aspectos hay que incluirlas. Y pues empezar, porque la misma OMS, la Organización Mundial de la Salud, da 5 recomendaciones. Y eso hay que hacerlo. El Alzheimer no se puede prevenir, pero sí se puede reducir el riesgo. Entonces, y la demencia vascular sí es 100% prevenible. Entonces, las 5 recomendaciones son mantenerse físicamente activo, mantener el corazón sano y la dieta balanceada. Estos 3 también nos ayudan a prevenir otro tipo de enfermedades, puesto el estilo de vida saludable es muy importante y desde la juventud, no a partir de los 70 años, porque allí ya hice yo mucho mal en el camino, a lo mejor, ¿no? Entonces, esto también nos ayuda en prevenir hipertensión, diabetes, sobrepeso, etcétera, etcétera. La cuarta es desafiar diariamente al cerebro, hacer algo nuevo, romper las rutinas y tan solo sea la lateralidad. Ahorita que agarra el café, lo vas a agarrar con la otra mano o te vas a cepillar con la otra mano o cosas así, ¿no? O vas a romper la rutina de tu camino de casa a la oficina y viceversa, ¿no? Claro. Y la quinta es mantenerse socialmente activo. Y no quiere decir en nuestros días de hoy de estar en redes sociales, sino justamente mantener esta cercanía con amigos, con vecinos, con la familia. La persona mayor que se aísla también pues llega a una depresión, puede llevar también a una demencia, ¿no? Entonces, pues no están solos, busquen la información. Lo último que se pierde es el afecto. Entonces puede ser que ella no sepa que eres la esposa, la mamá, la hermana, la hija, pero la persona sabe perfectamente si la quieres o no. Entonces lo que sí hay que hacer siempre es cuidar desde el amor. La apapachoterapia es la que no van a encontrar en los libros, pero que sí funciona. Entonces siempre hay que hacerlo desde esta óptica. Pues muchísimas gracias a las dos. Voy a poner sus datos aquí en la transmisión de Enlace 50 para que las puedan localizar para cualquier duda del centro, para la preparación tuya, Yolanda, para la terapia, para los consejos que les pueda dar Regina. De veras, aprovechen la oportunidad de estar cerca de personas que de veras saben de lo que están hablando y están comprometidas con este tema. Les agradezco muchísimo su tiempo. Muchas gracias por compartir y gracias, Regina, por tanta conocimiento que nos has brindado. Gracias a ustedes por este espacio. Cuídense bastante. Perfecto. Bueno, pues nos escuchamos el sábado, como siempre, en el 102.5 y en mbsnoticias.com en Enlace 50. Muchas gracias a todos por su atención.